bienvenidas a esta última sesión que tenemos sobre la historia del cristianismo desde la perspectiva de los márgenes y los silencios. Hoy trabajaremos temas más cercanos a nosotros, tanto en el tiempo como en el espacio. Vamos a centrarnos en América. La metodología, como todas las veces, pues yo expongo y al final abrimos el espacio para un diálogo y para preguntas o inquietudes. Entonces, vamos a iniciar compartiendo pantalla. Bueno, vamos a ver entonces en qué condiciones generales llega el cristianismo a América, tanto del norte como del sur. Y vamos a mirar algunas características, por supuesto en momentos salteados, porque como nos ha pasado a lo largo de todas estas charlas, pues no podemos detenernos exhaustivamente porque eso supondría, pues, qué sé yo, 10, 12 sesiones y se agota la presentación. Entonces veamos en América. Vamos a mirar momentos y dinámicas significativas en estos 4 siglos. Como ustedes comprenderán, resumir 4 siglos en 2 horas, pues es imposible, ¿no? Entonces, en aras de profundizar en algunas cosas, simplemente hacemos saltos y enunciamos momentos que ustedes luego pueden desarrollar por su propia investigación y su propia mirada. A ver, veamos aquí. La Iglesia Europea en el siglo XVI, es decir, el siglo en que llegan los europeos a América, estaba enfrascada en realidades de guerra y exclusión. La vez pasada, la charla de hace 8 días, miramos un poquito en detalle una de esas guerras, una de esas exclusiones, concretamente la cacería contra las mujeres llamadas brujas. Por otro lado, la respuesta de la Iglesia Católica o de la Iglesia institucional, en ese momento todavía no había la ruptura, a la Reforma Protestante fue liderada por España. Fue liderada de una manera muy especial por la corona española. Y esta corona española dominaría durante más de un siglo un territorio amplio de América, no solamente de América del Sur, sino América del Sur, parte de América del Norte, casi la mitad de Estados Unidos, y por supuesto América Central. Entonces, la Inquisición se desarrolló muy fuertemente en el sur de Europa y desde luego en España. En todos estos ambientes inquisitoriales, la caza de brujas y además la persecución violenta contra los protestantes y contra los judíos era muy fuerte y era permanente la obsesión que tenían las instituciones eclesiales por cazar en cualquier momento herejías, prácticas poco ortodoxas, conversiones recientes que no se admitían. Además, fundamentalmente continuamos en persecución contra las brujas, contra los protestantes y contra los judíos. Juan Vives, un pedagogo, pensador, filósofo español del siglo XVI, escribe: vivimos en tiempos tan difíciles que es peligroso hablar o guardar silencio. España publica en 1551 el índice de libros prohibidos. Es un índice más amplio que el que tiene el Vaticano mismo. Cualquiera que pensara mínimamente desde la autonomía o un poco libremente era sospechoso de herejía o de prácticas judías. La corona española se configura como un baluarte de la ortodoxia en la institución eclesial. Esa es la iglesia que nos llega a América. Esa es la iglesia que viene a colonizar este territorio. En esta mirada, por supuesto,
yo voy a enfatizar, como en las anteriores, los procesos de liberación desde la perspectiva de lo invisible y los márgenes y las mujeres. Entonces, miremos en el primer momento un espacio que podríamos denominar la cruz y la espada hacia las propuestas de liberación. Bien, en el territorio americano, a partir de 1492, pues esa fecha, sabemos, es simbólica, ¿no? Es a partir de ahí que se generan unos años, en los cuales se produce un choque violento entre dos mundos. De un lado, el español blanco europeo, del otro lado, las culturas distintas y las religiones distintas de los habitantes prehispánicos, los habitantes nativos de este continente, nativos y ancestralmente antiguos en el continente. Entonces, en medio de ese choque violento entre esos dos universos completamente diferentes, se genera o se instaura el cristianismo aquí en el territorio americano. Y miraremos entonces algunos momentos de ese desarrollo del cristianismo, desde el territorio de California en el norte hasta el sur en Brasil. Dejamos por fuera en esta exposición el norte de Estados Unidos y Canadá porque ellos viven otro proceso muy diferente. Aquí tenemos el virreinato de Nueva España, que ocupa, como les digo, un gran pedazo, un gran trozo de la parte de Estados Unidos del sureste, la provincia de Nueva California, provincia de Nuevo México, bien, y que viene hasta prácticamente principio de México, ¿no? Hasta los bordes de México, parte del norte de México. Tenemos aquí la provincia, el virreinato, perdón, de Nueva España. Tenemos aquí el nuevo reino de Granada, que coge Panamá, parte de Centroamérica y una Colombia ampliada que llega hasta el Brasil, por un lado, hasta Perú, en fin, una Colombia ampliada. Aquí tenemos Virreinato de la Nueva Granada, Virreinato del Perú, los dominios de Portugal, eso esa parte, y el Virreinato del Río de la Plata. Esos virreinatos desde el de Nueva España, que cobija sur de Estados Unidos y México, el de Nuevo Reino de Granada, Virreinato de Nueva Granada, que cobija parte de Colombia y parte de Centroamérica, y el Virreinato del Perú y del Río de la Plata. Más o menos ese es el espectro que cobija la llegada de la Iglesia a través de la corona española al territorio americano. Y la Capitanía General de Chile, que como ven es estrechita, que es un territorio mucho menor, mucho más delgadito. La llamada misión evangelizadora, y la llamo entre comillas porque no creo que realmente la mayor parte de las veces se tratara de lo que podríamos entender por evangelización, ¿no? Más bien es un proceso de imposición. La llamada misión evangelizadora estuvo a cargo en las primeras décadas de religiosos de comunidades masculinas, franciscanos, dominicos, jesuitas. Muy tempranamente, desde prácticamente las primeras décadas, se desarrolla una polémica entre los militares y los religiosos y en ocasiones entre los mismos religiosos por el trato que debían dar a los indígenas. Se genera un debate entre conversión a la fuerza o conversión con respeto y amor. En este contexto, el primer domingo de Adviento, en el 511, el dominico Antonio de Montesinos denuncia como pecado el trato que se está dando a los habitantes nativos y la esclavización a la que se les está sometiendo.
Estamos hablando entonces de 19 años después de que los europeos han pisado esta tierra. Muy pronto se suma a su voz la de Bartolomé de las Casas, quien va a pasar a la historia como defensor de los indios. Su obra es muy significativa y pasa a la memoria de los tiempos, pero su obra más importante pues se conoce menos porque es una obra exhaustiva, pero es definitivamente un testimonio muy claro de las barbaridades que se hicieron. Brevísima historia de la destrucción de las Indias. Es una obra en 3 tomas que tiene publicado el Fondo de Cultura Económica. La historia misma de Bartolomé de las Casas es compleja. Inicialmente fue un encomendero, terrateniente. Posteriormente se convierte, renuncia a sus privilegios de encomendero y de terrateniente y asume como causa de su vida prácticamente la defensa de los nativos. Es universalmente reconocido por la denuncia que hace de los atropellos de los españoles en América. A veces hay una discusión en torno a su persona en el sentido de que algunos negros lo acusan de que bendijo la esclavitud. Es muy poco lo que se pueda sustentar de esto, pero realmente la cuestión estaba en que él consideraba que los indios estaban siendo sometidos a unos trabajos forzados para los cuales ellos no estaban capacitados, y parece que en algún momento pues declara que el negro es más fuerte para ese tipo de trabajos, pero bueno, eso es una discusión. Su voz resuena en España y en Europa y alega siempre en favor de la protección de los indígenas. Aquí los tenemos a los dos: Antonio de Montesinos, Bartolomé de las Casas. Muy pronto se suma a estas voces la de el jesuita Pedro Claver, quien desarrolla su trabajo en Cartagena, básicamente, y se convierte, se asume como defensor fundamental de los afrodescendientes. Su figura se recuerda con honor, dedica su vida a darle consuelo a los negros esclavizados que llegan al sur de América Latina a través del puerto negrero de Cartagena. Estas 3 figuras entonces, cuando Montesinos, Las Casas y Claver hacen parte de esa incipiente necesidad y propuesta de liberación que tienen algunos de los ámbitos del ámbito cristiano, algunos de los márgenes eclesiales, porque esa no fue la política general, sino que fue una política más bien marginal, y voces que se escucharon siempre hubo una tendencia muy general a silenciarlas. A lo largo de toda esta primera etapa de conquista y colonia, la relación del cristianismo en general, incluidos los defensores de indígenas y de afrodescendientes, la relación del cristianismo con las culturas y religiones indígenas fue una relación de absoluto desconocimiento e ignorancia. La única mirada que se mantuvo fue: son infieles, son salvajes, hay que convertirlos al cristianismo. No se contempla en ningún caso, no se conoce, no hay testimonios de la posibilidad de intercambio o de mutuo enriquecimiento. Las discusiones que se dan en torno a los métodos y a las actitudes que hay que tener frente a ellos, si son actitudes más benévolas o actitudes más drásticas, pero en ningún caso hay un reconocimiento del otro como cultura, como aporte, como interlocutor de igual a igual. No hay ese caso por parte de ninguna de las figuras eclesiales. Sobre todo en los primeros
en las primeras décadas, digamos. Ese redescubrimiento del otro como interlocutor válido va surgiendo muy poco a poco más adelante. Bueno, en ese sentido hay una gran discusión y hay una polémica en el mirar hacia atrás. Esa polémica alcanza, por supuesto, a Bartolomé de las Casas, alcanza a Pedro Claver, pero quizás una de las figuras del Virreinato de Nueva España en California, una de las figuras que más concentra esta polémica, la de Junípero Serra, franciscano. Es una polémica que se mantiene, cómo juzgar la obra de estos misioneros, fíjense que misioneros está entrecomillado, que respondían, digamos, a los mandatos evangélicos o trataban de responder, pero que estaban absolutamente condicionados por su época. Entonces, por ejemplo, con Junípero Serra hay toda una tendencia de reivindicación en el sentido de que fue defensor de los habitantes nativos, que los trató con mucho respeto, pero también hay otra tendencia que lo acusa de racista. Como les digo, es una realidad que está en discusión permanente. ¿Cuándo llegan las primeras comunidades religiosas femeninas al continente? Tempranamente llegan estas comunidades. Iniciando el siglo XVII, ya había 22 conventos en México, 10 en Puebla y 6 en Lima. Como podemos ver, estos conventos, la mayoría corresponden al Virreinato de Nueva España. Y los 6 de Lima son menores, pero menores. Los más importantes están en México, ¿no? Pero las comunidades que llegan tempranamente son comunidades contemplativas, de vida contemplativa. Están las clarisas, las carmelitas y las dominicas de clausura. Por su carácter de vida recluida, estas comunidades no se pueden sumar, no pueden colaborar en lo que sería la tarea misionera. Y entonces se apoyan en la figura de las terciarias, tanto franciscanas como dominicas, para las tareas de educación y evangelización. La vez pasada alguien me preguntaba si había beguinas en América Latina o en América. De alguna forma, las terciarias podrían equivalerse en alguna medida a esa figura de beguina, pero con la gran diferencia, mucha diferencia, de que no se agruparon, sino que fueron más bien vidas aisladas. En general, hubo excepciones. Los primeros conventos de América Latina femeninos fueron considerados centros muy importantes de vida espiritual y, por supuesto, y eso es lo más importante, fueron focos del saber y de la educación para las mujeres. Se constituyeron desde el principio como eso, como focos del saber y de educación para las mujeres. Para entrar al convento se les exigía saber leer y escribir. Y como parte del proceso suyo de formación, se les instruía en la lengua latina. El convento se configuró como un espacio en el que las mujeres podían vivir una alternativa a la maternidad y podían estudiar, porque la maternidad era el único destino de las mujeres aquí en Europa y América. Entonces, la vida religiosa femenina fue una alternativa a esa vida de maternidad no deseada por todas las mujeres, y además podían compartir sus saberes y podían estudiar. Hay algunos casos muy reconocidos de mujeres que llegaron a tener un desarrollo intelectual bastante significativo en estos territorios, y todas ellas pues en el ámbito de los conventos. Tenemos el caso más típico y más sobresaliente, el de Juana de Asbaje en México, quien vive entre 1648 y 1695. Escritora muy importante del siglo de oro español. Pero tenemos otros nombres como el de Úrsula Suárez en Chile, 1666-1749,
era una clarisa. El caso de Dolores Peña y Lilo, una monja indiana también de Chile, 1739 y 1823, muy reconocida por su epistolario. Carmiña, perdón, ¿qué es indiana? Monja indiana es un apelativo que se da a las monjas de origen americano, de origen indígena. Entonces hay un conjunto, toda una conceptualidad que las historiadoras han acuñado como monjas indianas, es decir, monjas de origen indígena o indígenas todas ellas, que se agrupan en algunos conventos y que configuran en alguna medida, no un movimiento, pero sí unas características muy precisas. Bueno, aquí tendríamos lo que podría ser una representación de la vida en el convento en esos siglos, pues el compartir, el educarse, el dedicarse a ciertas labores, como podrían ser artísticas, lecturas, en fin. Bien, quizás la figura más sobresaliente en este territorio, en este tiempo, es la figura de Juana de Asbaje o Sor Juana Inés de la Cruz, que como les decía vive entre el 1648 y 1695, muere muy joven. Muere muy joven porque se contamina, precisamente se contamina de una peste de cólera, se contamina en un intento de autojustificarse, de autoperdonarse a sí misma sus devaneos con el mundo que permanentemente tuvo, ¿no? Es la primera teóloga y la primera figura feminista del subcontinente. Es reconocida como una gran poeta del siglo de oro español. Sus obras principales en las cuales, bueno, ella tiene una obra amplísima, poemas, villancicos, rimas, tiene mucho teatro, de carácter religioso sobre todo. Sus obras más importantes desde el punto de vista teológico y filosófico son El Divino Narciso, que es una obra de teatro, Primero Sueño, que también es una obra de teatro, su Carta Atenagórica, que es un alegato teológico que escribe por petición prácticamente de un cura en México, y su respuesta a Sor Filotea, que es la respuesta que ella da cuando viene como consecuencia de la carta atenagórica, va a ser condenada, rechazada, acusada de atrevimiento, de herejía, de infidelidad a la iglesia. Entonces ella escribe su alegato, respuesta a Sor Filotea, en el cual hace la defensa de su saber y de su persona. Este documento, Respuesta a Sor Filotea, se puede considerar el primer texto feminista de América Latina y alega en él, bueno, la capacidad de saber y de estudio que tienen las mujeres y sobre todo su derecho a tenerlo. Estamos hablando de un siglo en el cual las mujeres debían estar recluidas o en su casa o en su convento, y ella alega la posibilidad y la necesidad de que se le permita a las mujeres saber, conocer. Este documento de Respuesta a Sor Filotea, pues es muy reeditado permanentemente. Para quienes les interese profundizar en esa figura que es quizás, no sé si la más, pero una de las figuras más significativas y más importantes del continente americano en lo que tiene que ver con las mujeres, les recomiendo una película de María Luisa Bember. María Luisa Bember es una cineasta argentina que se llama Yo, la peor de todas. Esta película, Yo, la peor de todas, de María Luisa Bember, se puede ver a través de YouTube. Está en la web completa en YouTube. Bien, en los conventos se mantenía una estructura social clasista. Y las indígenas y las afroamericanas solamente podían entrar para ejercer labores de tipo material al servicio de otras monjas. Y entonces,
El primer monasterio para mujeres indígenas se funda en 1724, se llamó Monasterio de Corpus Christi en Nueva España, México. A partir de allí, de 1724 y de este monasterio, empiezan a generarse en otros lugares monasterios para monjas indígenas, y entonces es aquí donde se genera el fenómeno de las monjas indianas, que van desarrollando una conciencia autónoma y una conciencia propia tanto como mujeres como etnia. En Estados Unidos, en 1828, Mary Elizabeth Lange, de origen cubano, funda la primera comunidad para las hermanas, para afrodescendientes, que tampoco era posible, y funda una comunidad que se llama Hermanas Oblatas de la Providencia. Esta comunidad se funda en Baltimore, que es la primera diócesis norteamericana, y se funda una comunidad para negras. Entonces tenemos que en 1724 se funda el primer monasterio para monjas indígenas, y en 1828 el primer convento o comunidad religiosa para hermanas negras. Bien, como decíamos hace unos minutos, la primera labor misionera en términos de mujeres estuvo a cargo de las terceras órdenes, las terciarias, porque las monjas estaban recluidas en el convento. Entonces, las religiosas misioneras de vida activa tardarían más tiempo en llegar. La terciaria franciscana Catalina Bustamante llega a Santo Domingo en 1514, fíjense ustedes, muy tempranamente, 1514. Esta terciaria franciscana enviuda muy joven y se traslada a México. Preocupada por el maltrato que reciben los indios, decide abrir una escuela para niñas indígenas. Con la aprobación del obispo, en un antiguo palacio que le donan, abre esta escuela. Ojo acá para las educadoras. Catalina Bustamante, terciaria franciscana, es considerada la primera educadora de América. Aquí tenemos dos figuras de terciarias. Catalina Bustamante, terciaria franciscana educadora, la tenemos aquí, este lado de acá. Y Rosa de Lima, terciaria dominica, de la cual ya diremos posteriormente alguna cosa. Otras terciarias reconocidas fueron Ana de Galdo, quien en 1688 en Guatemala funda la Hermandad de Mujeres para encargarse de cuidar la salud de las mujeres. Y quizás la más conocida de todas, Rosa de Lima, 1586-1617, terciaria dominica, que rechaza permanentemente el que no le sea permitido predicar. Ella tiene desde muy niña un don importante para la expresión, y de alguna manera predica en la intimidad, pero se queja permanentemente de que no les ha permitido predicar ampliamente, y se dedica a instruir a los predicadores sobre la necesidad de llegar con la palabra, con el anuncio de la palabra, a todo el pueblo, especialmente al pueblo más ignorante. El nombre inicial de Rosa de Lima es Isabel Flores de Oliva, es terciaria dominica. Escribe sus visiones y experiencias místicas en la Lima del siglo XVI. Sostiene económicamente a sus padres,
tarea o labor que correspondía normalmente a los varones. Ella sostiene económicamente a sus padres siempre, por medio de trabajos de modistería y bordados. Sin ser ella nunca parte de ese monasterio, alienta y promueve la fundación de un monasterio en honor de Catalina de Siena, en Lima. Es canonizada en 1771, pero hay una particularidad sobre ello. Años antes de que la Iglesia la reconozca como santa y se le canonice, años antes de eso es proclamada santa por el pueblo peruano. O sea que se recupera con ella una de las tendencias de los primeros siglos de la Iglesia, según la cual los santos se reconocían por proclamación popular. Pues Catalina de Siena fue proclamada popularmente como santa. La evangelización del continente, tanto norte como sur, se va a ampliar y a desarrollar con la llegada de diversas comunidades religiosas femeninas de vida activa. Desde finales del siglo XVII a lo largo del XVIII y principios del siglo XIX. Las ursulinas llegan a Estados Unidos en 1720, las monjas de la enseñanza llegan a Haití en 1733 y a México en 1754. Las religiosas del Sagrado Corazón de Jesús llegan a través de Filipinas de Shense en 1818 a Estados Unidos. En 1656 nace en Nueva York Catalina Tecahuita, monja iroquesa que va a ser perseguida por los nativos, por sus contemporáneos, por su conversión al cristianismo, y que va a ser, digamos, un apóstol del cristianismo en los medios nativos de Norteamérica. Aquí tenemos la figura de Catalina Tecahuita, la monja iroquesa, y que es perseguida por su conversión al cristianismo, y María Elizabeth Jansen, fundadora de las Oblatas, primera comunidad para negras, básicamente, o que recibe negras en Norteamérica. Bueno, hasta aquí hemos visto algunas pinceladas de lo que podríamos denominar los procesos evangelizadores con tantas contradicciones como tuvieron los procesos evangelizadores de los primeros siglos del choque entre los continentes europeos y americano, algunas figuras descollantes y algunas figuras mujeres en las cuales pues habría que profundizar, aunque salvo Sor Juana, de la cual hay mucho material, pues sus obras se dispersaron un poco. Hay escritos algunos de Rosa de Lima, algunas Catalina Bustamante, algunos textos, pero hay detrás de ellas un movimiento interesante en el cual Asunción Labrín, que es una historiadora argentina, ha profundizado y ha desarrollado, digamos, toda una mirada sobre las monjas indianas. Haciendo un salto en el tiempo, a principios del siglo XX, vamos a mirar un movimiento interesante de cristianos en Norteamérica. La figura de Dorothy Day, movimiento de trabajadores católicos. Dorothy Day nace en Nueva York y muere en Nueva York. 1897 nace, 1980 muere. En 1933 funda con Peter Morin el movimiento de trabajadores católicos. Dorothy Day nace al interior de una familia protestante que no tiene mucha práctica religiosa. En sus primeros años juveniles, es decir, en su época de la universidad, se declara atea. Posteriormente, antes más o menos de hacia los 30 años, se convierte al catolicismo. Por muchos años tiene un parejo estable, con el cual se compromete en su juventud y con el cual tiene una hija, Tamar.
Posteriormente se separa, porque al sentir de su pareja, a ella no le interesa sino lo religioso y la religión. En sus años de adulta se consagra como oblata benedictina. Las oblatas son una forma, digamos, particular de terciarias. En el año 2000 se inicia su causa de beatificación y en este momento se la reconoce como sierva de Dios. Dorothy Day, aparte de una militante católica, es una escritora y por tanto, a lo largo de su propia escritura, deja testimonio de su propio caminar. Ella tiene publicados en inglés unos 6, 7 libros, pero al español están solamente traducidos 3. La larga soledad es su autobiografía. Panes y peces es la historia del movimiento de trabajadores católicos que ella funda en el 2012. La autobiografía La larga soledad la publican en el 2000, Panes y peces en el 2002 y Mi conversión de Unión Square a Roma, así lo titula, Mi conversión de Unión Square a Roma, en el 2011. Es una militante pacifista que es detenida varias veces y llevada a la cárcel por la causa del pacifismo, por su lucha contra las guerras y el armamentismo, lucha permanente. En 1933, Dorothy Day conoce al católico radical Peter Morin. Catolicismo radical es un movimiento que se da en Francia, Bélgica, la década más o menos finales de la década del 20, la década del 30, del cual hace parte Peter Morin. Y juntos fundan el Movimiento de Trabajadores Católicos y un periódico del mismo nombre. Morin está influenciado por el filósofo católico Emmanuel Mounier y por su propuesta del personalismo. Ay, perdón. Esto se me abra. Bien, el movimiento de trabajadores católicos. Estados Unidos se encuentra bajo la influencia y las condiciones de la Gran Depresión de 1929. El movimiento quiere ser, desde los presupuestos de la doctrina social católica, una respuesta a las necesidades de los más pobres. Sus principales líneas de acción y presencia son el periódico del mismo nombre, que llega a tener un tiraje inmenso, las casas de acogidas y comedores, y las granjas comunitarias, en las que se vive una vida colectiva y comunitaria en todos los sentidos. Esto en la década del 30, década del 40, esta vida colectiva o comunitaria en las granjas de los católicos, de los trabajadores católicos, de alguna manera y en algunas cosas anticipan algunas de las propuestas de los hippies posteriormente. Una frase de Dorothy Day que luego la popularizan mucho y que luego le dan otros autores es: si das de comer a los pobres eres santo, si preguntas por qué hay pobreza eres un comunista. Esta frase se le atribuye muchas veces a la Madre Teresa de Calcuta, pero realmente la frase originalmente es de Dorothy Day. Aquí hay precisamente una foto de las dos, Dorothy Day y Teresa de Calcuta, cuando la Madre Teresa va a visitarla a su casa de Nueva York. Este movimiento de trabajadores católicos continúa hoy y ha variado en el sentido que se ha especializado básicamente en acoger y promover a los inmigrantes. Da acogida y trabajo en las granjas, sobre todo a hombres y mujeres migrantes. Y se le conoce
una gran influencia en el este de los Estados Unidos. Bueno, nos trasladamos a América Latina. Vamos a mirar un poco el proceso de las religiosas insertas de América Latina y la teología de la liberación. Una de las cosas que vamos a mirar ahora, que les pido que digamos, registren, es que no encontramos prácticamente en las fuentes en las que se puede investigar nombres concretos. Eso es significativo, eso es importante, porque eso muestra el anonimato en el cual las comunidades religiosas y las teologías han encerrado siempre a las mujeres. Entonces, así como la teología de la liberación son unos cuartos nombres de varones, el movimiento que prácticamente le da nacimiento a esta teología, no podemos rescatar nombres precisos. Para quienes les interese profundizar, quizás la autora que más ha profundizado en esta dinámica, porque es auténticamente una dinámica, es la historiadora Ana María Videgaín. Ella es uruguaya, pero digamos ha adoptado Colombia porque ella estuvo casada con un colombiano y ha vivido mucho tiempo aquí. Aquí tiene sus hijas, tuvo sus hijas, ahora mismo vive en Miami, pero tiene mucha relación con Colombia. Ana María Videgaín tiene un texto que se llama Una historia silenciada, la vida religiosa femenina, un poco más largo, y lo pueden encontrar en esa referencia web. Detengo un poco la vista para quienes quieran tomar una foto de esa referencia web y puedan posteriormente investigar. Los obispos latinoamericanos se reúnen en Medellín en 1968. Sus conclusiones fueron conocidas como los documentos de Medellín. En ellos impulsan las comunidades eclesiales de base que transformaron la iglesia latinoamericana. Por otro lado, Gustavo Gutiérrez publica en 1971 su libro titulado Teología de la Liberación. Estos dos hechos que trascienden en la historia del continente, que son conocidos ampliamente y profusamente, no nacen de la nada, no surgen por generación espontánea, tienen por el contrario una prehistoria. Y en esa prehistoria, en esos antecedentes, son en los cuales nos vamos a detener ahora. En 1950 había en América Latina 69.073 religiosas. La mayoría de ellas dedicadas a labores de tipo social, educación, salud, cuidado de huérfanos o mayores. Cubrían áreas y tareas a las cuales el Estado no llegaba. Así como dijimos que las primeras comunidades religiosas femeninas que llegan al continente son comunidades de vida contemplativa, la vida religiosa posteriormente se multiplica en el continente como vida activa y la vida contemplativa permanece minoritaria. Y en este número de 69.073 religiosas, en las dos décadas siguientes, es decir, la década del 60 y la década del 70, se multiplica y va en un aumento significativo. En 1965 es convocado
por Juan XXIII, el Concilio Vaticano II, que también responde a hechos y demandas previas que pueden rastrearse a lo largo de la historia y a lo largo de esas décadas. Entonces, en la preparación de ese concilio y en el desarrollo de ese concilio, motivado por los el desarrollo y el post, una gran parte de las religiosas presentes en América Latina cambia su óptica de vida. Abandona el concepto de vida recluida para adoptar una dinámica de adentrarse o insertarse en el mundo. Entonces tenemos que lo que trasciende es el Concilio Vaticano II, la reunión del CELAM, los documentos de Medellín, pero que todo esto está sustentado en una práctica anterior. Gustavo Gutiérrez siempre dijo que la teología que la liberación es el segundo momento. Pues vamos a ver algunas características de ese primer momento. En las décadas del 60 y 70 del siglo pasado, gran parte de las religiosas de los países de América del Centro y América del Sur se desplazan a vivir en barrios populares, en barrios marginales, en las periferias de las ciudades. Dejan los conventos para vivir en casas similares a las de sus vecinos, consiguen trabajos común y corriente en el magisterio, la enfermería, trabajos obreros, y empiezan a vivir de sus propios sueldos, renunciando al respaldo de sus comunidades y a una serie de comodidades como el carro o las personas del servicio doméstico. Estas monjas, estas religiosas, se vinculan a trabajos parroquiales, empiezan a leer la Biblia, a introducirse en el saber teológico. Igualmente, tienen un proceso de capacitación en las universidades. Promueven y acompañan comunidades eclesiales de base y movimientos laicales, adoptando para ello la metodología de la revisión de vida tomada de la Acción Católica Europea y que posteriormente va a ser adoptada en el continente. Estas religiosas, antes de las comunidades eclesiales de base, los años inmediatamente anteriores al concilio, muchas se comprometen con los movimientos de acción católica especializada, es decir, con la JOC, Juventud Obrera Católica, con la JEC, Juventud Estudiantil Católica, con la Acción Católica de Profesionales, se comprometen en esta dinámica. Y todo esto va generando dinámicas de movimientos que posteriormente van a ser recogidas oficialmente por la voz institucional de la Iglesia. Con estos pasos, la vida religiosa femenina impulsa la transformación de la Iglesia latinoamericana y sobre todo le da un nicho, aclimata lo que va a ser la posterior opción por los pobres que los obispos proponen en Medellín y que refrendan en Puebla. Estas monjas se agruparon, estas monjas que se llamaron la vida religiosa inserta, es decir, inserta en los medios populares, se agruparon posteriormente con el nombre de Crimpo, que se convirtió en un espacio de reflexión y de empuje. Como les decía hace un momento, Gustavo Gutiérrez siempre dijo que la teología de la liberación era un segundo momento y que el primer momento era la praxis de la comunidad eclesial. Por tanto, estas mujeres religiosas que se desplazaron a los barrios populares y que cambiaron su modo de vida, llamando a la Iglesia
a vivir en otro terreno, a vivir en otra onda, a vivir en otra dinámica, estas monjas realizaron lo que se puede considerar el primer momento, o sea, la práctica liberadora, el impulso hacia la práctica liberadora que luego retomaría la teología de la liberación. Es lo que afirma Ana María de Videgaín en el artículo que ya les señalé, un artículo extenso. La teología de la liberación fue alimentada por ese proceso llamado de la vida incerta. Esta fue una de las experiencias prácticas que los teólogos masculinos sistematizaron más adelante. Nutriéndose de esta experiencia pastoral esencialmente femenina. Fue esta práctica femenina, esta práctica de las comunidades insertas, la que transformó las parroquias latinoamericanas, o algunas de las parroquias latinoamericanas, dando cabida posteriormente al desarrollo de las comunidades eclesiales de base y al desarrollo de lo que muchos teólogos, quizás especialmente Leonardo Boff, denominaron los nuevos ministerios. Estas monjas pasan a la historia como colectivo, pero tan anónimas como los habitantes de estas barriadas, de estas chabolas, de estas periferias. Estas experiencias van a ser también posteriormente recogidas en las últimas décadas por teólogas diversas. No quiero silenciar a nadie, ni mucho menos, pero desde mi perspectiva, cada una tiene la suya. Desde mi perspectiva, creo que estas cuatro teólogas, Ivonne Guevara, Elsa Tames, María Pilar Aquino, María Clara Wingemer, son las pioneras en esta reflexión teológica femenina en el continente y las pioneras en darle voz a las prácticas femeninas y a los sueños femeninos. Actualmente, digamos, en esa raíz que hemos visto anteriormente, se desarrollan diversas hermenéuticas, hermenéutica femenina, hermenéutica de género, llamada por algunos, hermenéutica indígena, hermenéutica negra, hermenéutica étnica en general, hermenéutica urbana quizás menos desarrollada. Allí también se ancla en la teología femenina afrodescendiente e indígena, teología femenina intercultural y decolonial. Bueno, después de estas 3 sesiones que estamos terminando, yo creo que hay una pregunta que tenemos que asumir como reto cada una de nosotras y en nuestros contextos. ¿Hacia qué norte quiero empujar al cristianismo? ¿Hacia dónde quiero yo que se oriente el futuro? Esa es una pregunta.